José Sánchez y Lebrón en el Tribunal de la Tarde, un amigo, colega. Yo estoy a sus órdenes. He venido a este tribunal a traer un caso, a ver si tenemos resultados. Bueno, Lebrón, quisiéramos iniciar por un tema de actualidad. Ha habido una publicación de varias encuestas, entre ellas la encuesta Gallup, pero hoy se da a conocer la encuesta CISA, que dentro de sus resultados tiene a Danilo Medina en un segundo o tercer plano, es decir, que no existen esas posibilidades, según esos números, de una reelección de Danilo Medina con éxito. Incluso presenta a la figura del doctor Leonel Fernández con un posicionamiento, pudiéramos considerarlo, privilegiado en un panorama que no está definido. Ya dice que tiene 46%. Mira, las encuestas que se han publicado... Vamos a... Antes que tú inicies, adelante. Mira, no podemos iniciar sin el café Santo Sí, un Domingo. café Santo Domingo, esa hora que porque- empiezan al aroma, es un Muchas gracias, cafecito. sí, Ese café nos permite partido analizar mejor. No, y el café que yo invitado. tomo antes de leer todos los días. Todos excelente, tomamos café gracias. Santo Domingo, el mejor café del mundo. Lo Astani lo Claro. cuela aquí en presencia de nosotros, bien calientito, gracias a lo Astani. Ahora sí, Bien rico. podemos comenzar Bien. el conversatorio. Le decía a ustedes que las dos encuestas que se han publicado últimamente pareciera que es como cuando yo mando a un sastre a que me haga un traje y que me lo haga a la medida. Y pareciera que con todo esto se busca crear una percepción de que alguien, no importa lo que se presente en el escenario, puede ganar las elecciones. Cualquier encuesta que en estos momentos me dé a un hombre que fin de semana tras fin de semana está metido en un pueblo y que ahora que acaba de cumplirse el primer mes de su alocución al país, me lo dé por debajo de todos los demás, entonces esa encuesta no me merece ningún tipo de credibilidad. La primera que tú mencionas, ¿tú te crees que es posible plantear un empate técnico entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina en estos momentos? Eso es muy superficial. Para mí eso no es más que un solemne monumento al disparate el plantear eso en una encuesta. Incluso la Entonces, desde ese vicepresidenta punto de vista, por encima. perfectamente, desde ese punto y por encima, cuando tú tienes que ver el accionar de los tres líderes, cuáles son los movimientos que tienen los tres líderes. No me digas tú a mí que un presidente posible candidato, tirado a la calle, trabajando con la gente, llevando soluciones gubernamentales, va a salir con la misma puntuación que sale un expresidente que todavía sobre él pesa el lastre de su larga, dilatada carrera sobre la presidencia de la República de 12 años, y lo que significó su paso por la presidencia, y también sobre él va a pesar más alta la popularidad de una vicepresidenta de la República que aunque maneja ciertos niveles de simpatía y que la gente la ve con agrado, no está llevando las soluciones que este está llevando a toda parte del país. O sea, es incoherente incluso pensar que eso pudiera darse en materia de un método científico, como lo de las encuestas, que con todo esto yo lo que veo es que se va a un descrédito de ese método y que al final la gente no va a creer en eso. Sin embargo, José, la historia de firmas encuestadoras en procesos electorales pasados indica que al momento de las elecciones, pues las firmas encuestadoras picaron cerca cuando ofrecían los resultados. Tú sabes que las encuestas es una especie del reflejo de la realidad, de lo inmediato, del momento, aunque eso puede variar. De hecho, las encuestas se hacen precisamente para ver el posicionamiento. Y las encuestas también se hacen por encargo. Perfecto, Y si tú me perfecto, mandas a mí claro, a hacerle claro. un traje, por ejemplo, la última encuesta que sale, aquí todo el mundo sabe que esa encuesta trabaja para los intereses del expresidente Leonel Fernández, eso lo sabe todo el mundo. Y si tú vienes donde mí, José, defiéndame como abogado, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar de que tú quedes bien ante el tribunal, ese es mi trabajo, y probablemente ese mismo es el trabajo de las encuestas, tratar de que los números que va a facilitar sea que tú quedes bien para crear y vender una percepción. Entonces, por eso yo digo, son datos manipulados. De una muestra de 1.200 y pico de personas en un país donde votan 6 millones de habitantes, eso no tiene La por encuesta Dios, CISA, la importancia. encuesta CISA hizo una muestra
una ficha técnica con una muestra de unos 2.000 personas. En la de ayer, 1.200. En la de hoy, que se pide la simpatía de Leonel, Margarita, el presidente Medina y David Collado, la muestra de 2.202. Exacto. Es así. Bueno, José... Que no vemos cómo David Collado, alcalde del Distrito Nacional y que puede tener niveles de simpatía y de popularidad en el Distrito Nacional, ha caminado 200 y pico de comunidades que plantea la encuesta del país para salir con esos niveles de simpatía a nivel nacional. Le da una imagen nacional. Perfectamente. Como que ya es conocido a nivel nacional. Pero nos preguntamos, ¿ha visitado David Collado esas 200 y pico de comunidades para tener esos niveles de simpatía? Eso es increíble. Bueno, pero es un futuro candidato presidencial del PRM y es una persona que por el hecho de conquistar la alcaldía del distrito de esa manera, cuando no tenía posibilidades, eso lo coloca en un buen sitial en el espectro político. Las acciones de él pudieran extrapolarlo a eso que tú dices. Sin embargo, eso en estos momentos no es visible. En estos momentos. Bueno, en oportunidades ya hemos debatido el tema de la reelección presidencial. Es decir, que si Danilo mañana dice, voy por ahí, voy para el 20, seguido, tengo que modificar la Constitución o simplemente una interpretación del Tribunal Constitucional. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el ex presidente de la Junta Central Electoral, otros actores del sistema político han planteado que eso solo es posible si se modifica la Constitución de la República. Mire, usted dice que el presidente del Senado, yo vi las declaraciones de él y lo vi con la alegría que él la daba. Porque si hay uno interesado que se arme el lío de ni tú ni yo, es Reinaldo Pared Pérez, a ver si se cae sobre él. Porque en el ni tú ni yo pudiera ser Margarita, porque Margarita es la esposa de Leonel y sería tener a Leonel detrás del trono dirigiendo la orquesta. Entonces, ¿a quién le conviene el ni tú ni yo que se arme el lío? A Reinaldo Pared Pérez, y por eso con mucha alegría él dice que hay que modificar la Constitución, cuando él como abogado sabe que hay una disposición transitoria que él no debió permitir como senador, que nunca se pusiera ahí porque contraviene principios y postulados de esa Constitución. Ahora bien, nosotros hemos planteado, al Tribunal Constitucional se llevó una instancia que la íbamos a llevar nosotros, sin embargo alguien se nos adelantó. Ese alguien, por presiones no sé de quién, ha pedido el archivo. Pero ¿qué pasa? Esta ley, la 137.11, dice que el tribunal tiene que conocer la instancia que se le llevó. Aún notificando al procurador, notificando al presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Reinaldo Pared Pérez. Y si estos no acuden como parte, como el Senado, que fue quien dictó esa reforma constitucional, o el procurador como Ministerio Público, y la parte que ya pidió el archivo, ellos pueden conocerlo y dictar la sentencia y comunicar la sentencia a esos órganos. Sí. Sin embargo, Julio Ernesto, mira, hay un punto importante sobre cuando ya esto pasa al plano del Tribunal Constitucional. Te noto como mucho entusiasmo. No, porque me apasiona, José, me apasiona el tema de la reelección. Vamos arriba. Me apasiona, de verdad que sí. José debería venir aquí por lo menos una vez por semana. Sobre todo que vamos te arriba. gustó lo expuesto por José Sánchez Lebrón. Vamos arriba. Yo lo que quiero preguntarle a nuestro distinguido invitado, amigo y colega. Sí. El Tribunal Constitucional, va a parecer un trabalengua, un juego de palabras, tiene la facultad de determinar la constitucionalidad de la Constitución. Es que no se trata de la constitucionalidad de la Constitución. Es una disposición transitoria que ni siquiera es un artículo de la Constitución. ¿Y qué es una disposición transitoria? Para nosotros, en derecho, una disposición transitoria no es más que una parte de la norma que regula aspectos temporales, no coyunturales, de carácter o con carácter no permanente, que regula desde el momento de publicarse hasta el momento de la entrada en vigor. O sea, es en ese lazo de tiempo que se aplica una disposición transitoria. La presentación de Danilo Medina para el año 2020, te pregunto, ¿es temporal? ¿Es con carácter permanente o es coyuntural? Es una coyuntura que se le presenta. Bajo la Constitución que se dio su primera elección, él no podía elegirse. Bajo esta Constitución se le ha dado una elección y el artículo 124, en donde no se estableció ahí, en esa parte, que él no podía presentarse, sino una disposición transitoria por allá lejos,
fuera de la Constitución, fuera de los articulados, establece que el presidente podrá ser reelecto para los 4 años siguientes. Entonces, ¿qué es lo que a él se le ha presentado? Una coyuntura, no es algo temporal. Sí. ¿Eh? Sí, sin embargo, José, el propio Danilo al parecer entonces no escuchó en su momento pues esos criterios jurídicos que tú pues planteas, incluso con argumentos y constitución en mano, porque en un discurso motivacional, cuando él pues decidió optar por la reelección, él mismo reconoce Julio que bajo Ernesto, esta ese constitución es un discurso él no político puede de Danilo reelegirse. Medina, Julio Ernesto. Es un discurso político de Danilo Medina, como lo es el juramento que él hizo ante sus compañeros de partido. Esas son cuestiones políticas. Ahora, pesará sobre la conciencia de Danilo Medina si él no acude al llamado de su pueblo. Pesará sobre la conciencia de Danilo Medina si el pueblo lo elige y él no obedece. Si el pueblo lo elige y él no acepta. Entonces, esto no es cuestión de Danilo Medina, esto es cuestión de una mayoría que entiende que las cosas que se han hecho desde el gobierno de Danilo Medina durante estos 6 años de gobierno, o casi 6 años de gobierno, deben continuar. Por eso yo he dicho, el tema va a llegar el momento en que concienzudamente, sin el tabú del fantasma de la reelección, que cuando hablamos de reelección es como si se acercara en la oscuridad a algo, pero por Dios, aquí los diputados, alcaldes y senadores se reeligen permanentemente. Ahora, un solo ciudadano es el que no tiene derecho, cuando ese derecho le está consagrado en el artículo 124 de la Constitución y también en el artículo 23 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Pero por Dios. Sí. ¿Tú crees que dejar así como esa brecha fue intencional? Es decir, no definir eso ya en el momento en que se produjo la modificación constitucional. ¿Usted recuerda que Leonel Fernández dijo que había que poner un candado para que no fuera tan manoseada? Porque Leonel sabía que la disposición transitoria venía a menguar y a violentar aspectos de carácter fundamental, de derecho fundamental en la Constitución. Hay un colega que yo he planteado el derecho ciudadano, que es un derecho político, de elegir y ser elegido, planteado en el artículo 22 de la Constitución. Me dice, pero eso es un derecho político, es un derecho ciudadano. Bueno, pero entonces cuando te va al artículo 39, el principio de igualdad, en donde dice, todas las personas gozan de los mismos derechos, sin distinción de su filosofía o opinión política, de la ración social o política. ¿Cuál es la condición social y política de Danilo Medina? Presidente de la República. Entonces, ahí está planteado en la Constitución y como te dije, esa ley del Tribunal Constitucional lo obliga. E incluso si quieres te voy al artículo 39 donde lo establece claro, donde dice, en uno de sus párrafos, el 41, la no comparecencia de la parte no impide el fallo en la acción en inconstitucionalidad. O sea que si las partes, el procurador, que debió ser citado o comunicado por el Tribunal Constitucional, que según esta ley ya lo debió hacer, porque antes de publicarlo en la página web del tribunal, tiene que comunicársela al procurador y a la Asamblea Nacional. Si estas partes no comparecen, ellos tienen la obligación, pero más aún en el 43 le da el plazo y dice, el Tribunal Constitucional deberá resolver la acción en inconstitucionalidad dentro de un término máximo de 4 meses a partir de la fecha que se concluya la vista. Pero después de la notificación, tanto al procurador como al presidente de la Asamblea Nacional, tiene 30 días. Entonces nosotros estamos esperando a que llegue el 16 de abril, cuando se cumplen los 4 meses, para nosotros poner en mora al Tribunal Constitucional para que deba expresarse en los términos que plantea la ley 137.11 y lo que establece la Constitución sobre lo que se le ha pedido. Nosotros como interviniente voluntario en ese proceso. Vamos a una pausa para entonces continuar conversando con José Sánchez Lebrón, colega, periodista y abogado. Conversando con José Sánchez Lebrón, estamos hablando de sí, es muy entusiasmado, Vianey. Yo tenía mucho que no te sentía así como con ese entusiasmo sobre un tema. El tema de la repostulación presidencial es un tema que... No es repostulación, repostulación sería para Leonel Fernández.
Es reelección presidencial. No repostulación. No, acuérdate. No, repostulación, no, porque Danilo se está repostulando a una reelección. No, se está repostulando a otra vez más la presidencia de la República. Ahora, la reelección se la da el pueblo. Se la da el pueblo, perfectamente. Es repostulación. Perfectamente. Repostulación a lo interno de su partido. Sí. Mira, el planteamiento de que tiene que ser necesariamente a través de una reforma constitucional, a través del Congreso, las 2/3 partes tienen que aprobar dicha reelección. ¿Por qué? ¿Por qué vemos como tan seguro a aquellas personas que insisten en esto? Mire, y sin embargo, bueno, usted es un abanderado de que no es necesario ir al Congreso. Y no lo es. Que simple y llanamente con un asunto de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional se resuelve la situación. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en esto de que tiene que ser vía Congreso? Mire, Vianney, voy a lo que usted pregunta y concluyo la parte del Tribunal Constitucional con lo siguiente. Nosotros hemos dicho, y así se lo haremos saber al tribunal en la audiencia que ha de celebrarse, lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional en una interpretación es lo siguiente: contradecir los principios y postulados de la norma principal. Si el artículo 124 dice lo que se establece en materia de reelección presidencial no puede contradecir una disposición transitoria, eso. Por lo tanto, deberá prevalecer lo que la norma principal establezca cuando esas disposiciones transitorias lo contravengan. De no ser así, si el tribunal fija otra posición, entonces tendríamos que decir que esa no es una posición jurídica ni de justicia, sino una posición política. Y como decía don Pina Acevedo, cuando en la puerta de un tribunal se para la política, ¿qué hace la justicia? Sale huyendo por las ventanas. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué el planteamiento suyo de que hay muchos legisladores que dicen eso? Porque aquí hay mucha gente que se está sobando la mano. Gente que saben que no va a volver a repetir como diputado porque no gozan del favor de su pueblo, que han abandonado a su suerte a las comunidades que representan en ese Congreso. Entonces, una reforma constitucional significa mojar mano. Hay que mojar allí, mojar el hombre del maletín. Perfectamente, para levantar mano en aprobación. Entonces, hay gente que se soba la mano con eso. Hay otros que entienden que mi reelección por tu reelección. Entonces, si voy a aprobarte la tuya, garantízame la mía en el partido. Entonces, por eso usted ve mucha gente que dice que es necesaria una reforma constitucional cuando para un jurista que tenga su cabeza bien clara y que no obedezca a intereses partidarios o de grupos políticos o un corillo de voces pagadas, sabe que lo que estamos planteando es lo real. Sí, y consciente, ¿verdad?, de todas esas explicaciones en términos jurídicos que ha estado esbozando durante un tiempo José Sánchez Lebrón con relación al tema reelección presidencial. Sabemos que, como dicen, hay de todo en la viña del Señor. Y mucha gente que está viendo a José Sánchez dice, bueno, oye, son argumentos sólidos, constitución en mano y todo, pero ¿no será que haya algo más allá, que José tiene algún interés en particular? ¿Cuál es el interés mío? Sí. Hace mucho, desde 1996, yo no veía a un presidente trabajando. Aquí a muchos políticos usted puede señalarlo por muchas cosas, pero Danilo Medina, aún sus adversarios, aún sus más acérrimos adversarios, lo pensarían antes que señalarle con cualquier cosa. Y tú le preguntas a cualquier hombre trabajador, te lo digo porque he conversado con empresarios, he conversado con la gente del pueblo. Es más, vamos a una prueba en el sector agropecuario. Todos los años aquí escaseaba el plátano, todos los años aquí escaseaba la cebolla, todos los años aquí escaseaba, la habichuela subía por las nubes, la pignoración de arroz. Que me diga alguien que en estos casi 6 años de gobierno, ¿qué ha sucedido con esos rubros agropecuarios? Entonces, yo que vengo del campo, aquilatado aquí en la ciudad, he visto eso, pero hay muchas comunidades que han visto en este gobierno que el olvido que tenían con ella desde 1996 a la fecha, eso ha pasado a la historia. Entonces, la única manera de que esa gente de los pueblos se siga empoderando es que se le garantice 4 años más que posibiliten que ese empoderamiento se quede firme para cuando surja otro gobierno. Vuelvo al tema de Vianney. Ahora bien, si el corillo de voces
que dice que reforma constitucional, que el Tribunal Constitucional son 7, son 9 y que convencerlo es más fácil y que eso no puede ser así, lograra ese corillo de voces convencer a la sociedad de que lo que planteamos no es lo conveniente, esa Constitución de la República le dice al soberano cómo debe expresarse. El 272 dice que un 2% de los inscritos en el registro electoral con derecho a llevar una iniciativa popular ante el Congreso Nacional pudieran llevar una iniciativa de ley de reforma constitucional por conculcación de derechos fundamentales como es el derecho de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución, que en este caso se le conculca al señor presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Así como los 2 millones de Leonel de firma ahí en ese olímpico que está al frente de esta planta televisiva, bueno, pues ese 2% y los que creemos en esto, tenemos que salir a buscar esas firmas para llevarla al Congreso Nacional, para que en una iniciativa popular se apruebe una ley de referéndum y que sea el pueblo que diga si ese fantasma, que es el discurso político de políticos que no tienen nada que presentarle a la sociedad dominicana, ¿es posible o no? Bueno, ¿no sería, José, que hay personas como usted, que han estado insistiendo en impulsar la repostulación del presidente Danilo Medina a través de una interpretación de la Constitución y hacerlo a través de un recurso por el Tribunal Constitucional? ¿No sería que la situación está en que realmente si va al Congreso no sería aprobada la misma? Entonces hay que buscar la manera de que pase directo. Mire, Vianney, es que yo no obedezco a una estrategia de comunicación del grupo de Danilo Medina. Yo soy un ciudadano que, como le dije ahorita, he venido observando a este hombre. Yo soy un ciudadano que los domingos a las 8 de la mañana oigo un helicóptero de las Fuerzas Armadas en el aire y ya yo sé que para una comunidad que va el presidente. Entonces, yo no obedezco a una estrategia de llevar algo a un tribunal y después a un congreso. Yo como jurista me puse a leer esta, la norma sustancial del Estado Dominicano y la ley que le da el poder de control e interpretación al Tribunal Constitucional. Y he dicho, para que ese derecho de elección que tengo yo de elegir y reelegir a Danilo Medina se me posibilite, vamos a llevar este tema hasta esta competencia, que es la que yo entiendo que debe conocerlo. Ahora, de no ser así, yo no creo en reforma constitucional. Vamos a ver si quienes creemos en esta tesis de que es posible la reelección, nos dan la oportunidad de decir mediante un referéndum que sí que es posible. ¿O usted se cree que ese 54, que no es 54, que es más de ahí, de simpatía que dicen hoy, poniéndolo por debajo incluso de la vicepresidenta de la República, en el sastre, en el traje que ha hecho el sastre de Asisa? Vamos a ver si eso se puede expresar en un posible referéndum aprobando una reelección presidencial en la Constitución. Si el corillo de voces al que usted menciona logra convencer de que el tribunal no tiene la facultad. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Pero aquí hay que hacer un programa de 1 hora con Julio Ernesto. El próximo programa con José Sánchez Lebrón tiene que ser de 1 hora. Un programa especial para hablar del tema, porque es un tema muy apasionante. Sí. Y José no tan solo vino aquí a sentarse a explicar sus ponderaciones y sus porqués, no. Vino aquí con los libritos y explicó, ¿verdad? Y explicó el porqué. Él entiende que sí, que a través del Tribunal Constitucional yo se puede resolver el asunto de la agradecerle a reelección. ustedes el que me hayan permitido aquí traer este caso. Ojalá que la audiencia de este programa entonces acepte los argumentos que hemos emitido. Sí. Muchísimas gracias. Igual Gracias, José. a todos ustedes nos despedimos deseándole feliz resto de la noche y nos vemos mañana, como de costumbre, en vivo de 6 a 7 por Coral, canales 8 y 39, en otro Tribunal de la Tarde en vivo.